Manuel Vargas Payano nos acompaña en este programa, antropólogo y casi arqueólogo, para que no me regañe. Manuel, vamos a ver, ¿qué papel juegan pues la intuición, la sensibilidad y la paciencia en el trabajo de un antropólogo? La antropología sociocultural implica dedicar tiempo a ver, a escuchar, a sentir, al ritmo que la gente vive sus vidas. Entonces, uno no puede hacer antropología al vapor. Y uno no puede limitar la antropología sociocultural a aplicar cuestionarios, ni siquiera hacer preguntas de profundidad. Uno tiene que, en la medida de lo posible, usar esos recursos de medición o de entendimiento con estar cerca de la gente. Lo que en antropología se llama la observación participativa u observación participante. Es decir, si tú quieres entender el mundo de los jóvenes que están en el teteo, tú tienes que ir a un teteo, aunque no te guste. Si tú quieres entender el mundo de la religión, tú tienes que ir a los servicios religiosos y participar. Y yo creo que tiene que resultar interesante, aunque no le guste. Siempre es interesante. Siempre. Siempre es interesante. Por lo menos para mí lo es. Sí, yo creo que sí. Que entonces, es interesante. Sí, la paciencia, pero también el genuino interés en entender al otro. No de medirlo, no de cuantificarlo solamente, sino de entender las razones, la motivación de los seres humanos para hacer lo que hacemos. Entonces, la antropología, como yo la entiendo, por lo menos implica invertir mucho tiempo, con mucha paciencia y con mucho respeto a entender la vida de la gente. Entender al otro se ha vuelto difícil porque cada vez vivimos en una sociedad más violenta. O vamos a decir la violencia, porque es verdad que antes, qué sé yo, en la Edad Media era una sociedad muy violenta, es indudable, pero no era una violencia distinta. Era ahora pues el que te quita en la calle, el que te agrede en el tránsito, vivimos más tensos, la vida es más rápida. Sí, yo diría que la vida es más rápida. Es un cambio fundamental entre la época que vivimos y las épocas anteriores. Lo de que seamos más o menos violentos. Eso es relativo. Es muy relativo. Sí, eso es porque relativo. No hay duda de que en épocas más lejanas era imposible sobrevivir sin defenderte. Y era imposible vivir, o no imposible, difícil, sin agredir. O sea, la historia Nos cuestionamos más ahora que antes. Bueno, ahora nosotros tenemos una visión de conjunto. Sí. Nosotros estamos recibiendo una cantidad impensable de información. Por tanto, somos más conscientes de lo que está ocurriendo. Apenas un siglo atrás, cuando no había todo este entramado de comunicación rápida, uno se enteraba lentamente de lo que estaba pasando. Por ejemplo, aquí tengo entendido que cuando ocurrió el asesinato de las hermanas Mirabal, eso no se comunicó a través de las radios, lo que aquí llamamos Radio Bemba, poquito a poco. Pero ahora si algo como eso ocurriera, es un asunto del segundo, o se transmite en vivo por un celular. Entonces, digamos que esas oportunidades de recibir y enviar información nos predispone a una actitud de alerta permanente, de que estamos pendientes de lo que dice el celular. Creo que es el ser humano de hoy, el que ha tenido más posibilidad de recibir información, que no es lo mismo que tener conocimiento. Exactamente, depende de cómo se maneje. Son cosas distintas. Pero sí, la violencia es uno de los grandes problemas que enfrentamos como humanidad. Pero es un tipo de violencia que amenaza a toda la Tierra. Al planeta. Es decir, si esto se nos va de las manos como seres humanos, aquí puede pasar lo peor. Y se puede ir. Aquí puede pasar lo peor. Se puede ir. No sabemos si en esta isla bendita llegará, pero yo creo que llegaría a todo el mundo. Esperemos que eso nunca ocurra. Esperemos que eso nunca ocurra. Sin duda estamos en un momento muy difícil para la humanidad. Muy difícil. Yo no puedo dejar, para seguir adelante, no puedo dejar de mencionar de que seguiremos hablando sobre la identidad personal, la identidad dominicana, la identidad
de sectores, la identidad de países, la identidad del mundo. Y eso podemos seguirlo conversando con Manuel Vargas Payanos en otra ocasión. Pero para continuar este programa sobre antropología y las experiencias de Manuel, me gustaría preguntarte, Manuel, así brevemente, si puedes contar algo de los primeros pobladores de la isla de Santo Domingo, a partir de algunos estudios que hayas hecho tú o arqueólogos o en los museos y demás. Yo no he hecho estudios sobre ese tema. Yo he visitado sitios. Sí. Hace poco estuve en las cuevas del Pomier. Conozco muchos sitios en la zona, en la costa sur de Azua hasta Pedernales. Yo conozco toda esa zona caminando por dentro. Caminando por dentro. Sí. Y claro, en el este también. Pero, más que todo, yo he leído, y he leído con mucho interés, el mundo de los primeros habitantes. Yo diría que para mi gusto, con perdón de los especialistas, el que ha presentado una teoría más coherente sobre los primeros habitantes fue Marcio Veloz Maggiolo. Sí, sí. Yo me he leído todos sus libros y hace poco estaba escribiendo un trabajo donde Marcio Veloz, en un trabajo sobre los grupos culturales llamados genéricamente arcaicos, sí, que antecedieron a los que se llaman agroalfareros, taínos, ciguayos, sí, etcétera, etcétera, que esos fueron los primeros artistas de la antillana. Y yo comparto esa visión. Sí. A los arcaicos, que quiere decir los primeros pobladores, el propio nombre arcaico como que los degrada. Sí, los degrada un poco, sí. Sin embargo, cuando uno mira las hachas, las pesas para hundir la naza de pescar, cuando uno analiza las piedras que trabajaron, ahí había arte. No conocían el metal. ¿Con qué fabricaron esas piezas? Puntiagudas. Ese es el sílex. El sílex ya es partido, sí, pero las piedras usadas para construir un hacha sí, pulida con diseños implicó un talento, una sensibilidad artística que en mi opinión no ha sido suficientemente valorada. Por eso yo le agradezco mucho a Marcio Veloz que haya dicho todo esto escrito que esos fueron los primeros artistas caribeños. Manuel, mencionaste las cuevas del Pomier. ¿Por qué son tan importantes estas pinturas rupestres que aparece allí? Que tengo entendido que son muchas. Y también, sí, creo que hablaron hasta de casi 1000, creo. O sea, cerca. Sí. Primero, ¿cuál es su valor? Si está siendo declarada Patrimonio de la Humanidad y si está en peligro, porque hay muchas que se habla de los mineros, de la piedra caliza y todo eso. Está en peligro, no hay duda. Y por eso yo pienso que fue muy atinada la decisión del presidente de la República de paralizar la extracción minera y comenzar a pensar en cómo proteger lo que ya no se dañó. Hay mucho que ya está irreversiblemente perdido. Mucho. Yo fui... ¿Por las explosiones? No son solo por las explosiones, lo voy a explicar brevemente. Sí. Yo fui hace poco con Manuel García Arévalo, conocido por Carlos Andújar, el jefe de nosotros dos. Sí. Y fuimos a ver lo que había ocurrido. Eso fue antes del señor presidente tomar la decisión, 4 o 5 días antes. Ya yo conocía las cuevas porque yo estudié en el Loyola, en San Cristóbal. Entonces yo caminaba por ese mundo siendo estudiante, hace ya bastante tiempo. Lo que hay ahí como arte rupestre es de un valor enorme. También hay ese tipo de expresión artística, filosófica, en muchas partes del país. No es el único sitio, pero sin duda esas son impresionantes. Está la Cueva de las Maravillas. Sí. El país está lleno, está el arte rupestre del lago de Riquillo, hasta en partes altas como Constanza están las llamadas piedras letradas, que son unos monolíticos preciosos con arte rupestre, no pintados, sino con escultórico, digamos. Sí. Entonces, el país tiene esa riqueza de nuestros antepasados. Volviendo a la pregunta de dónde venimos, es importante retomar ese referente histórico-cultural y vincularlo a nuestro presente.
y protegerlo para el futuro. Sí. Entonces, preservar las cuevas del Pomier y los otros sitios arqueológicos es un aporte a la memoria colectiva. Es un aporte a seguir reafirmando lo que somos como pueblo y lo que queremos seguir siendo como pueblo. Es proteger nuestra identidad. Proteger nuestra identidad. Y si queremos irnos por el lado económico, también nos ayudaría el turismo. Por supuesto. Entonces, es que todo forma parte de lo mismo. Evidentemente. Bueno, pero hablando de las cuevas del Pomier y hablando de estas, como mezclando un poquito la antropología y la arqueología con aventura, se me ocurre preguntarte, Manuel, por la percepción de las personas, del arqueólogo, del antropólogo, a través de películas, del cine. ¿Qué mensaje nos dan? Ese es un mundo fascinante. Sí. En realidad el cine no tiene demasiado tiempo. Sí. En términos históricos, y en el país el cine, hasta donde yo sé, comenzó por Puerto Plata, creo que en 1902 o 1905, fue la primera sala de cine que se hizo en el país. Pero ya en la segunda, tercera década del siglo XX, ya había cineastas dominicanos, comenzando por una mujer. ¿Quién era? Ya el nombre lo veremos después, Sí. que documentó la construcción de puentes y carreteras en la línea noroeste en Santiago. De manera que aquí hay... O sea que además documentó, qué bien. Sí, hay documentos. Entonces, nuestra generación, nuestro mundo de hoy, casi es impensable sin el cine. Sí. Y ahora con todas estas plataformas de series, de Netflix, con el celular, ya nosotros, en realidad, en gran medida vemos el mundo a través de la pantalla. Sí. Es que ya no hay ni que viajar. Claro, Bueno, no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Pero es una forma de viajar. Sí, Entonces, sí, en sí. una producción de cine, te resumen en hora y media una historia que para tú vivirla personalmente te tomaría toda tu vida. Claro. Entonces, sin duda, una marca de... Nos acerca. Sí, nos acerca. Una marca de nuestra humanidad de hoy es el cine, en sus diferentes manifestaciones. Yo enseñé en Estados Unidos antropología visual, que incluyó el cine. Yo tuve la oportunidad, la dicha, digamos, ya en el año 74, más o menos, de hacer un entrenamiento en comunicación en España, que fue la primera vez que yo salí del país. Y hice un mes de cine. Wow. En España, y aprendí muchísimo. Fue una Qué experiencia bien. fascinante. Y lo traigo a colación porque cuando yo enseñaba antropología visual en Estados Unidos, se me ocurrió que los estudiantes hicieran un ensayo con fotografías o con videos respondiendo 3 preguntas. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi misión en la vida? ¿Y cómo yo veo mi futuro? Y lo que salió de ahí todavía me conmueve hablar porque era poderosísimo. Con imágenes. Cómo esos muchachos respondían a esas preguntas usando imágenes. Y a veces las imágenes decían mucho más que las palabras. De manera que, sí, el lenguaje del cine, sin duda. Es que las imágenes llegan, señores. Llenan, por supuesto. Llegan. Manuel, en ese escrutinio constante de esa mente de un investigador, ¿qué piensas sobre los dilemas contemporáneos, vamos a decir? Esta posverdad, como se le llama, esta inteligencia artificial, sobre la ética, que es tan interesante. ¿Cuál es el futuro? Yo no sé cuál es el futuro. Yo sí sé que el futuro es inseparable de la inteligencia artificial. Sí. Que la inteligencia artificial llegó para quedarse, con sus dimensiones positivas y con sus grandes preocupaciones. Sí. Ya se usa la inteligencia artificial en producción de conocimiento, que ya es mucho, no solamente en labores de producción de objetos. Ya la inteligencia artificial es parte de nuestro tejido social contemporáneo. ¿Se podría usar para hacer daño? Yo espero que no. Ojalá que no. Pero también se puede usar para hacer bien. La salud, por ejemplo. Pienso yo que nosotros estamos en un punto de inflexión como humanidad, donde por un lado nosotros como seres humanos, como especie, como sapiens,
tenemos una capacidad casi ilimitada de producir riqueza. Y estamos mirando ciudades, lugares como Dubái, una competencia por quién construye el rascacielos más alto. Están construyendo cosas que era imposible pensar, puentes de 30 kilómetros, comunicaciones subterráneas. Esa capacidad de producir riquezas y obras fastuosas tiene como interrogante la desigualdad social. Sí. O sea, ¿cómo es Pero cada vez hay menos pobres. No en el mundo, porque también la pobreza no es solamente definida por el ingreso. Por supuesto. Más bien se habla de la brecha. Claro, claro. Sí. De la brecha entre los que pueden y los que no pueden. Que no se limita a la pobreza. No. Es el problema de lo que llamo las oportunidades. Claro. Que yo tengo como persona de clase media un menú inmenso de posibilidades. Yo puedo elegir oportunidades. Hay una franja de la población que no puede. No tiene oportunidades, pero mucho más limitadas. Entonces, pienso que un desafío de nosotros como especie es buscar armonizar tanto como sea posible. No hablo de igualdad. Sí, la igualdad es imposible. Además, tampoco es saludable. Yo no hablo de igualdad, yo hablo de oportunidades. De crear oportunidades. Claro. Que no haya prohibiciones fácticas para que una persona pobre no pueda comprar un libro. Y un niño no pueda hacer el oficio que le guste, aprender a hacerlo. Aprender lo que quiera, claro. o jugar con un juguete que le guste. Claro. Entonces, la desigualdad social siempre ha existido. Lo que para mí la hace hoy... Pero yo creo que existe menos que nunca, porque si nos vamos a la Edad Media, ¡qué horror! Sí, yo pienso que la constante ha sido la desigualdad. Ahora, lo que no ha sido una constante es la capacidad de producir riquezas como la tenemos ahora. ¿Tú entonces crees que vivimos la mejor época? Esta es mi época. Y tiene que ser la mejor. Esta es mi época y con esos bueyes que vamos a arar a la finca, ¿verdad? Sí, claro. Pero si yo te dijera que me gusta todo lo que veo de nuestra civilización, la respuesta es que no me gusta todo. Pienso que tenemos posibilidades de crear riquezas, crear bienestar material y al mismo tiempo reducir esa enorme franja. O sea, en este mundo maravilloso que hemos alcanzado, faltan muchas cosas que deben de ir a la par con los adelantos científicos, tecnológicos que no se están haciendo. Aunque es maravilloso, pero nos falta mucho. Claro, el mundo ha avanzado muchísimo en el sentido de crear oportunidades. Y un segmento mayoritario de la humanidad es la mujer. O sea, lo que está pasando en términos de oportunidades para la mujer en el mundo entero es sencillamente fascinante. Fascinante. En ese sentido yo me declaro feminista. Sí, definitivamente. Porque es bonito ver mujeres. Uno antes iba a lugares donde era raro ver una mujer y ahora ya es normal. Un médico, una enfermera, piloto. Entonces eso es maravilloso. Realmente a mí me gusta mucho eso. Ver a las mujeres en que somos un poquitito más de la mitad de la población. Sí, pero además que hay un talento. Ustedes las mujeres tienen una capacidad enorme de hacer muchas cosas al mismo tiempo. Ustedes tienen tenemos muchas cajitas. Usted tiene una sensibilidad que nosotros los hombres no las tenemos. Sí, es verdad. Entonces, por eso yo hasta le he llegado a decir a amigos míos, a ti te hace falta una pizquita de pájaro. Para que sea más sensible. Claro, yo nací, me crié en la misma casa con 7 mujeres. Y quizás eso te dio pues mi mamá, 6 hermanas y una abuela. Sí. Y lo que yo aprendí de mis amigas de infancia no tiene madre. Yo creo que esa comunión entre los sexos, ese compartir es muy beneficioso. Y volvemos al tema de la identidad que lo seguiremos tratando con Manuel Vargas Payano, pero como pasa, ya estamos en mayo, en el 2025, ya estamos en mayo y se nos va la vida, también se nos fue la hora. Entonces ya no podemos hablar más, pero yo creo que hemos hablado suficiente e interesante sobre la vida de este estudioso, de este dominicano que tiene tanto que contar,
que no es muy parlanchín, pero cuando le interesan los temas, los desarrolla y con esa profundidad que le caracteriza. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Mónica. Gracias a ustedes, amigos, por sintonizarnos y recuerde que puede ver este programa en nuestro canal de YouTube, Mónica Gutiérrez Fiallo TV. Así que los esperamos por ahí también y suscríbase y denos sus opiniones sobre los temas que quiere que tratemos. Hasta la próxima.